Esto es como Sábado Gigante, así que los aplausos están ahí animando. ¿Eh? Por lo menos la gente mira y dice, lo están pasando bien. Bueno, mi ánimo es cualquier cosa menos moderar. ¿Eh? La idea es inflamar la cosa, encenderla, todos terminamos de pie, o por lo menos entretenidos, eso se trata. Hace ya varios años que se está hablando de cerámica y en general de efemera, un concepto que yo aprendí justamente con Oscar Aedo, el coleccionismo de objetos, que son más que objetos, son gatilladores de memoria. Y de entre ellos, por supuesto, la loza. Es claro que todos deben conocer el tema de Lota y la loza de Lota, que ya con las obras de Héctor Uribe aquí en la región, o de Ilón Casillas, ya es un objeto de colección, de culto y lamentablemente muy caro. Y sin embargo, más se demoró en reconocerse el valor que tenía la loza de Penco, siendo que es más antigua y mucho más popular y extendida. Pero este tema de la loza se mira de varias formas diferentes. Se mira como una industria importante, se mira también como una forma de arte, como un oficio, se mira como un elemento de historia local. Y todas esas distintas perspectivas se reunieron en un antiguo y valioso trabajo, y diría antiguo ya porque quizás fue la primera gran obra de Boris sobre la fábrica de loza de Penco, en Industria y Sociedad. Ya el título revelaba de alguna forma que las dos dimensiones estaban consideradas no solamente el objeto en sí, sino cómo la comunidad lo reconocía y le daba identidad. Y ese texto de Boris, que abrió su camino en la loza, fue continuado por un catálogo, Las piezas del olvido, que son dos piezas ya, dos libros indispensables para el coleccionista y que para desgracia de muchos de nosotros han hecho subir el valor de las piezas, dejándolas fuera del alcance de los coleccionistas modestos, de boletos de micro, sin recursos, que ya no pueden coleccionar piezas de Lota y quizás no de Penco. Pero han hecho algo mucho más positivo, que es poner en valor estas piezas presentes en todos los hogares de Chile, muchos en el norte, y hacen que también la vida cotidiana, no el arte monumental solamente, sea reconocido como una forma que tiene valor. Y Boris se transformó con ese libro y con muchos trabajos después, sus distintas fábricas, en el gran especialista en el sur de Chile, y hoy día nacional en la loza. He hecho incursiones sobre fábricas regionales, ha estudiado en Nacimiento, quizás también en Angol, ahora está preocupado de Antigua, otra en Santiago, pero su gran obra que presentaba el año pasado, creo que fue en noviembre, y fue Ilón Casillas, que vino a validarla con su presencia, este libro sobre la cerámica de Valdivia, ¿no es cierto? Una belleza inesperada. Piezas que a todos de alguna forma nos parecían conocidas, aquí el fuerte de Valdivia, esas imágenes mapuche, o la ciudad del río, cuyo origen era más o menos desconocido, se perdían en el tiempo, algunos pensaban que eran importadas, a lo mejor venían de Alemania, del Rin, y Boris hizo un trabajo nuevamente más que histórico, antropológico, fue al lugar, habló con la gente, logró rastrear a los antiguos diseñadores, a los antiguos loceros, fue a sus casas, no sé cómo, pero lo dejan entrar, así que en peligro, pone el pie en la puerta y de repente está adentro y sale siempre muy cargado. Este libro no fue la excepción, aumentaron sus colecciones. Sí. No puede ir a un departamento porque con Boris una vez estuvimos en Buenos Aires, donde un gran librero que hundió el departamento de una hermana con el peso de libro que tenía, se le hundió el departamento, así que tiene que ir a flor de tierra porque todos los días llega con algo nuevo. Yo tenía un amigo que dejaba las cosas adelante, entraba, saludaba y por atrás metía todo después. Sus colecciones de trenes, sus colecciones de Boris, hasta ladrillos colecciona. Entonces se logró reconstruir una historia difícil de contar porque los vestigios estaban muy dispersos, estaban perdidos, la fábrica ya había sido arrasada por las máquinas, por la modernidad. Muchos habían fallecido, la fábrica cerró ya hace 30 años cumplidos y pudo levantar un libro hermoso, un objeto bello en sí mismo, gracias al apoyo de Cifrio Obris, nuestro gran diseñador y fotógrafo de la corporación, del archivo histórico. Fue con Kevin también, que ahora está en Islandia, pero dejó un legado en Chile con fotografías y conoció Valdivia. Así es. Y ahí le gustó el frío. Nosotros pensábamos que iba a pasar frío en Valdivia y terminó en Islandia. Pero los libros quedan, las personas pasan, todos pasamos, y ese es el valor de este legado. Así que este libro fantástico está empezando a hacer su camino, ha ido recorriendo ya las distintas librerías, las ferias, y hoy día tenemos la alegría de presentarlo ante ustedes porque este espacio es un honor, esto es una feria internacional. Así que Cerámica Valdivia, una belleza inesperada, es una segunda obra mayor en el tema de la cerámica. Boris es autor de 10 libros ya, que merece ser conocido y reconocido. Y parece que por lo que anuncia y por todo lo que compra, va a seguir este tema, para bien o para mal, comprando cerámica en varias fábricas santiaguinas y el norte. Yo le digo que hasta el Maule nomás, pero él insiste en cruzar y sus investigaciones ya son nacionales.
Hoy día es un especialista reconocido, se va a instalar un museo con cerámica de lota, una fábrica va a ser nuevamente cerámica de lota, y quien está detrás como asesor es Boris. Así que la idea es que hoy día nos cuente su camino de investigación, cómo llegó, ¿no es cierto?, a interesarse, más bien encariñarse con estas piezas, y lo que significa este libro, qué es lo que el libro dice, pero no demasiado, porque hay que dejar un poquito de misterio. Nuestro amigo Oscar tiene que leer el libro, y si se da un milagro, hasta comprarlo. Y así entonces que el libro nos vaya, ¿cuál es la palabra? Que el libro nos sobreviva. Cuando ya no estemos aquí ni en ninguna parte, el libro siga contando su historia, y eso es así porque nosotros que somos historiadores leemos muchos libros de gente que ya no está, y a través de la página impresa sigue presente su mensaje, lo que alguna vez pensaron y escribieron. Así que Boris, cuéntenos cómo llegó a escribir este libro y todos sus libros relacionados con la cerámica del sur de Chile. Adelante. Un aplauso entonces para... Adelante. Por favor. Bueno, estoy muy contento de poder estar en este escenario. Qué mejor que, además de mirarle a ustedes, también mirar a la Biblioteca Luis David Cruz Ocampo, y como historiador, como investigador, saber todo lo que costó, ¿verdad?, poder levantar esta universidad con mucho ingenio, con mucha paciencia, con mucho esfuerzo, con mucho talento, y estar hoy día también en esta feria internacional que es su segundo año, como crece. Yo estuve el día, bueno, tenemos además un stand, pero estuve el día sábado con mi esposa, mis hijos y León, y lo disfrutamos tanto. Si no hubiese sido porque tenía que impartir clases en la tarde, hubiera estado todo el día disfrutando del arte, de los libros, del pasto, del ambiente, así que muy feliz de estar hoy día con ustedes. Este libro ya se presentó, como bien decía el magistral presentador, a quien yo agradezco, porque no solamente ha querido acompañarme hoy, sino que me ha acompañado ya por varias décadas en este trabajo de formación personal y también en este trabajo de formación como historiador. Sabemos que él es un gran historiador, pero también es muy generoso con el conocimiento, con su biblioteca y con entregar consejos muy necesarios para poder avanzar en este arte de mucha paciencia que es escribir libros e investigar. Ahí yo di un discurso, ¿verdad? Pero hoy día quiero hablar un poco más desde el corazón, desde lo que siento, y contarle mi travesía en estos ya 4 libros. Esperamos que el 5 de febrero presentemos uno nuevo sobre la serie de Aguita en el segundo encuentro nacional de coleccionistas, y decirles que este libro, que fue el primero y que me llevó a Cerámica Valdivia, inició porque mi padre fue obrero en Los Apenco. Y cuando yo entré a estudiar historia, y después cuando partí mi magíster, porque este libro lo hice cuando don Armando me incentivó a hacer el magíster en historia, antes de terminar mi tesis logramos imprimir este libro, yo dije quiero homenajear a mi antepasado. Y partí entonces homenajeando a mi padre. Y además porque yo vengo de una familia bien modesta, y las familias bien modestas celebraban los cumpleaños una vez. Yo me lo celebré cuando tenía 5 años, y una vez nomás tengo recuerdos fotográficos, y los recuerdos fotográficos que tengo son de yo muy feliz, ¿verdad?, a los 5 años con mis primos, pero atrás un estante con piezas que lamentablemente se perdieron y que de a poco he ido recuperando. Y eso entonces me empezó a motivar a conversar con mi padre, a conversar con mi madre, a conversar con los trabajadores, con los obreros de la industria, y fui entendiendo que la historia de nuestras ciudades, especialmente en los últimos 80 años, y especialmente la historia de la periferia de Concepción, Chiguayante, Tomé, Penco, Talcahuano, Lota, Coronel, estaba vinculado muy especialmente con la industria. Porque recordemos que el Estado, ¿verdad?, en su propia construcción en el siglo XIX siempre fue precario, y los recursos no llegaban, ¿verdad?, con la capacidad o con lo que las personas esperaban. Entonces ellos mismos se unían, se creaban sociedades, asociaciones, por el bien de la comuna,
Y otra institución que fueron muy importantes fueron las propias industrias que constituyeron colegios, clínicas. En el caso de Penco, ¿verdad? En la época de las industrias tuvo 2 teatros, tuvo 2 cines y tuvo una serie de infraestructuras que con el tiempo se fueron perdiendo. Hace poco se reinauguraba el Teatro de Nota, por ejemplo, que fue tan importante al alero de la industria. Entonces decidí comenzar esta labor para poder rescatar la historia del patrimonio industrial del Gran Concepción. Porque mi padre, ¿verdad?, como en homenaje a mi padre, que había sido obrero de los Apenco, y en homenaje a las cientos de familias que en alguna época los oficios se traspasaban de generación entre generación. El padre losero, el hijo losero. El padre de la industria del textil, ¿verdad?, el hijo también de aquella industria. El padre, no sé... Minero, ¿cierto?, del carbón, el hijo también. Pero desde los años 80, cuando la mayoría de estas industrias van a fenecer o va a haber un agotamiento, ¿verdad?, del propio sistema, va a haber un quiebre, además con las universidades privadas, y va a haber un quiebre de esta generación. El abuelo, no sé, de la fábrica, el padre, y el hijo, ahora un profesional, un abogado, un médico, un profesor, un contador, pero ese hijo todavía, como yo, que no fui losero, ¿verdad?, tenía la memoria sobre la industria. Podía especificar el proceso, podía contar sobre las instituciones, podría recordarme de algunos nombres, pero mi hijo, las nuevas generaciones, me di cuenta, ¿verdad?, que no iban a tener ese conocimiento y entonces había una dicotomía entre la memoria y la historia. Y la memoria, como ustedes bien saben, es pasajera, se va con los años, se va con las personas también que vivieron esos relatos, y yo me propuse entonces rescatar esta historia, relevarla, pero me encontré además que no solamente era contar la historia del capital, cómo se había fundado esta industria, cuáles eran los movimientos, cómo había creado un tejido especial, cómo se habían levantado en torno a esta industria asociaciones como las deportivas. Todavía está, ¿cierto?, Serrano en Tomé, fue muy importante Crab, Coquimbo Crab en Penco, Minerales, ¿verdad?, de Mirquén, Fernández Vial, ¿cierto? Pero no era solamente contar esta historia del capital y su relación con la ciudad, sino que en el caso específicamente de la industria de la cerámica, su producto se había patrimonializado. O sea, su producto había conectado con la memoria colectiva de la sociedad en general, y la sociedad en general veía, ¿verdad?, como en el caso del plato huilo, que también escribimos, y aquí está el catálogo, la gente sentía que ese plato, que ese diseño era parte de su propia historia familiar, de la historia de la abuelita, ¿verdad?, de la historia más íntima del hogar, y por lo tanto ese objeto pasaba desde la mesa, desde la fábrica al museo. Y también me di cuenta que de a poco muchos museos comenzaban a coleccionar, a integrar parte de estas piezas a museos. Entonces pensé que debía escribir, por una parte, un relato histórico, y por otra parte dar pie a que las personas pudiesen reconocer, crear guías de reconocimiento, ¿verdad?, para que las personas pudiesen definir y decir, mira, este objeto es un objeto patrimonial, este objeto debo salvarlo, este objeto debo traspasarlo como herencia a las nuevas generaciones para que sepan cómo se ha constituido la sociedad y en muchas formas, ¿verdad?, cómo se ha constituido mi propia familia. En el caso mío, ¿verdad?, mis hijos, que tal vez van a heredar alrededor de 500 piezas, si no depende antes, por lo menos si no depende antes. Por lo menos que ojalá no conserven alguna, ¿verdad?, se van a dar cuenta que también es la historia de su propia familia. Y es por eso que en los libros que tal vez ustedes han leído o van a leer, ¿verdad?, se van a encontrar que está esta dualidad. Por una parte está la historia propiamente tal, ahí ustedes van a poder encontrar a los personajes detrás de estas piezas, porque detrás de estas piezas también hay una historia de autoconstrucción de muchas personas, especialmente en el ámbito de la decoración, niñas que entraban a los 13, a los 14 años y se les decía, a ver, vamos a una prueba de pintura, le entregaban un pincel
algunos pigmentos, ¿verdad? Y salían de la fábrica 40, 45 años después, forjadas como artistas, sin saber que eran artistas. Porque lamentablemente la industria, con una industria de serie, ¿verdad?, no se promovía exposiciones, no se promovía muchas veces estampar, solo en algunos casos, su nombre, pero que hoy día, gracias a estos libros también, se les reconoce, algunas de forma póstuma, otras todavía las tenemos en vida, se les reconoce su fuerza creadora y lo que hicieron, ¿verdad?, por la industria creativa de la región del Biobío. Y de mi experiencia con Penco, me di cuenta que Penco se transformó en un polo creativo hacia diferentes otras fábricas, tanto del norte como del sur de Chile. En una conversación, en el lanzamiento de mi primer libro con Rosemary Prim, ella me dice: Bori, estudia Valdivia, porque el primo de Eduardo, Meissner, ¿verdad?, estuvo trabajando en Valdivia y se educó en la Universidad de Concepción, hizo su práctica en la cerámica Lota, oye, hizo cosas preciosas, me envió fotografías de lo que conservaba hasta el día de hoy en su casa de Copielemu, y entonces me di cuenta que habían traspasos de información, de conocimiento, traspaso de capital humano, porque este mismo capital humano se movía, ¿verdad?, de una fábrica a otra, creando escuelas dentro de estas propias fábricas. Estuve en los Andes, por ejemplo, y ahí conocí también a penquistas, pencones, lotinos, que habían llegado a trabajar a esta fábrica, ¿verdad?, del norte en los Andes. Y entonces me motivó extender mi radio, mi territorio, no solamente en Penco como un homenaje a mi padre, sino ahora trabajar esto de forma disciplinar y poder además aportar a toda una comunidad. Hay un Facebook, por ejemplo, que es Recuerdos de Familia, que tiene más de 20.000 seguidores y todos comparten historias muy emotivas en torno a la cerámica y es por eso que también he escrito estos libros para aportar a ellos. ¿Qué debemos esperar? Sí. Yo quería justamente poner en valor ese elemento para que usted pueda profundizarlo, porque hay historiadores que hacen la historia de la fábrica, una historia sin rostro, sin carne, como de procesos, casi con rostros invisibles, y otros en cambio que fetichistas que coleccionan objetos, pero sin saber sus historias, lo hacen por la forma, por el color o eventualmente por el valor económico. Usted hizo lo que no se hace normalmente, que es mezclar ambas cosas, el objeto en sí, pero su origen, que es lo que le da el valor, y por eso hay un libro que es de historia y otro que es de coleccionismo, y donde la memoria y la historia se cruzan, porque como bien dijo, claro, los hijos se acuerdan, pero después los hijos fallecen y la memoria se pierde, y el momento de que entre la historia, ¿eh? Entonces por eso Boris tiene esa virtud de que une la pasión del coleccionista al rigor del investigador, y se logra un producto que no cualquiera puede lograr, que es una obra que puesta en valor no por su belleza intrínseca, sino por toda la carga de memoria que tiene detrás, y también la historia de una industria que no es una industria más, sino una industria con rostro humano, que deja un legado y que permite valorarla más por la relación simbiótica entre artista y su obra. Así que es un trabajo que en ese sentido es valioso y que parece que no tiene cómo terminar, porque todos los días aparece una fábrica nueva, ¿eh? Bueno, no hay cómo terminar, porque nosotros que hemos estado en varias ciudades, ¿verdad?, del mundo, nos damos cuenta cómo estas industrias, algunas siguen vigentes, ya no como megas industrias. La industria de Penco llegó a tener 3.000 personas trabajando, con todo lo que significa, ¿verdad?, sus propias familias. Pero uno visita España, uno visita Estados Unidos, uno visita, ¿verdad?, Inglaterra, y todavía hay fábricas que tienen 200, 300 años, muchos con apoyo estatal. Y esta es la última parte que yo quería comentarles, porque esto no es solamente historia, sino que también aquí hay un patrimonio que se rescata y hoy día es un patrimonio vivo que puede ser un motor creativo para las industrias locales y especialmente para el turismo creativo. Porque la cerámica no llega con la presencia, ¿verdad?, de la ciudad moderna desde 1550. Los cacharros y la producción de cerámica es una producción milenaria, alfarera. Armando está escribiendo un libro sobre la historia de la región del Biobío y me compartió un primer capítulo y ahí observábamos, ¿verdad?, la historia del vergel, la historia de ciertos cacharros, ¿verdad?, tan antiguos,
que lamentablemente... Clásica, los norte, Así las es. transferencias. Estuvimos hace poco, ¿verdad?, en el Museo Larco. La cerámica precolombina es una historia que también se tiene que complementar y se tiene que trabajar el día de mañana con el turismo creativo de las ciudades, que nos va a ayudar y nos va a potenciar en nuestras economías locales. Perdón, escuché entonces que escribió un libro sobre la cerámica precolombina del Biobío, ¿no? No quiero porque están las se cámaras. anota, listo, queda registrado. ¿Ah? No, ya voy en la jubilación el año 68, ya con todos los libros que hay que escribir. Muchas deudas. Sí, muchas deudas. Entonces, observando los ejemplos comparados, otras ciudades del mundo que tienen esta misma tradición ceramista, ¿verdad?, que lo tiene el Gran Concepción, lo que han hecho, lo que han realizado es que sus fábricas, ya sea con apoyo estatal, con semi-apoyo también privado, potenciado por el turismo local, mantienen abiertos talleres, mantienen el traspaso de los oficios. Hoy día, uno de los grandes problemas que tiene Chile son el traspaso de los oficios, el traspaso del oficio del matricero, el traspaso del oficio, ¿verdad?, de quien pinta sobre cerámica. Todo eso es muy, muy importante que se pueda entonces seguir reescribiendo, que se pueda seguir trabajando. Y también algo muy esencial es el trabajo que se debe realizar con la creación de museos especializados, de museos, ¿verdad?, que estén dedicados completamente al arte de cerámica, que van a apoyar entonces nuestra historia, porque para hacer historia de estas industrias, la verdad es que ha costado muchísimo, porque la mala tradición de conservar archivos en nuestro país, especialmente de archivos privados, ha hecho que en ciertos casos sea imposible determinar cuándo inició una industria de la cerámica. O, por ejemplo, miren, un caso muy conocido, los grandes escultores. Estamos hablando, ¿verdad?, del señor Brito, que trabajó en Lota. Por más que queramos determinar con exactitud cuándo inició, qué piezas, por ejemplo, él modeló, son muy difíciles de poder hoy día redescubrir, si no es a través de la consulta de la memoria. Pero en otros países que tienen esta tradición, todo eso está en los archivos. Yo tuve la suerte, en el caso de Cerámica Valdivia, visitar a la familia de uno de los grandes ceramistas que modeló las principales piezas, y él en su archivo, ya él está difunto, pero su familia conservaba algunos de sus archivos, y él había escrito el día que comenzó a trabajar en Lota, el día que se fue a trabajar a Fanalosa, el día que se fue a Bolivia a levantar una fábrica de cerámica, el día que regresó a trabajar en Carrascal. Y ese trabajo, ¿verdad?, y ese documento es solo gracias a una memoria y a una rigurosidad particular, que lamentablemente no lo fue de la industria. Es por eso que yo espero de mucho corazón que estos libros y el aporte también de los coleccionistas nos permitan el día de mañana tener el Museo de la Cerámica Nacional, ojalá estatal, con recursos propios, porque ya hay esfuerzos privados, como lo está haciendo nuestro amigo Jorge Isla en Coronel, como lo va a hacer también el complejo Lota Sorprendente en Lota, como hay otros que lo están haciendo también en Penco, a través del Museo de Penco, ¿verdad? Pero ojalá existiera un museo estatal con recursos estatales para poder reconocer a el Biobío como la capital de la cerámica industrial de Chile, y muchas personas puedan viajar. Muchas personas me escriben en torno a la cerámica, y he visto los notables esfuerzos que hacen los privados. Hay personas que dicen, don Boris, mire, me gustaría visitar, usted me podría recibir el 5, ¿y por qué no el 6? No, es que el 5 voy a tomarme las vacaciones y voy a ir especialmente a conocer Penco, a conocer Lota. O sea, yo creo que hay un ambiente especial y hay un público para que podamos dedicarles recursos y mucha más historia, ¿verdad?, a este trabajo. Así que creo que hay una motivación para que podamos seguir escribiendo historia. Mi meta es poder escribir algunas fábricas más
pero terminar con una guía de campo en donde puedan estar las 25 o 30 industrias de cerámica industrial de Chile. Pero es interesante lo que dice Boris, porque no era historia entonces. Lo que está detrás es una estrategia de desarrollo local, de desarrollo endógeno, basada en la cultura, en la tradición, en este arte, que se rescata en el presente, se reproduce y nos proyecta hacia el futuro, que es una fuente de atracción y de retención de visitas y que consolida una dimensión más de nuestra identidad regional como un lugar donde se produjo estas piezas utilitarias, que pueden ser, digamos, no con el valor artístico quizás de Da Vinci o el arte por el arte, pero es un arte utilitario que está en cada casa, en cada hogar, y eso tiene quizás más valor. Además, pone en valor, si esto ocurrió no fue casualidad. ¿Por qué no ocurrió entonces en Puerto Montt, no ocurrió en Illapel? El puerto, el caolín, la madera, la llegada de extranjeros, hay una serie de factores que son desencadenadores, gatillantes de este y tantos procesos por los cuales el Biobío es una región fundacional de Chile, es la región que hace de contrapeso a Santiago y que tiene mucho que mostrar y mucho que rescatar, porque entre terremotos y migraciones, tanto se ha perdido, lo poco que queda, necesitamos personas dispuestas a entregar su tiempo con generosidad para recuperarla, ¿eh? Así que pareciera de que no es solamente una tarea de historiadores, también hay artesanos y artistas, también hay gente de la cultura y la gestión cultural, los que tienen pega pendiente, porque si esto funciona bien, de aquí a unos años más, esto que era casi un vestigio olvidado, pasa a ser entonces, como decía, una dimensión de nuestro desarrollo y una oportunidad también para un turismo creativo, un turismo basado en la cultura. Es algo que en el Biobío, región con pocos testimonios, porque los terremotos se lo llevaron, sí tiene tanto que contar. Yo creo que esta dimensión que está revelando le debe a Boris y a su trabajo mucho, y por eso entonces lo invito a dar un aplauso. Bueno, le agradecemos a todos que estén con nosotros, y si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, bienvenido sea. Bueno, un gusto saludarlo. La consulta es la siguiente. Ustedes ya han hecho bastantes trabajos, tanto como de Penco, Valdivia. ¿Ahora este trabajo sigue adelante? Como las otras fábricas, como Rúa, Angol. ¿Tienen pensado en recuperar la memoria de todas las industrias que hubieron de cerámica y loza en Chile? Bueno, yo oro siempre por un mecenas que nos ayude a seguir escribiendo, imprimiendo, pero les quiero contar que estamos trabajando, me contactaron la Fundación Procultura para poder trabajar en editar algunos folletos que fueron estos catálogos de 40 páginas que editamos con Willow. Porque lo más complejo, porque uno hace la investigación, ¿verdad?, de forma voluntaria. Hay veces que esto se gestiona a través de fondos públicos y los fondos públicos permiten un pequeño estipendio, porque siempre nosotros lo conversamos. Aquí está Tulio, ¿verdad?, también un gran escritor. Por más que uno reciba una pequeña remuneración, nunca compensa todas las horas de trabajo que significa escribir. Escribir es un trabajo creativo muy importante. Se necesitan, ¿verdad?, muchas noches en vela para poder llegar a concluir un trabajo serio. Pero lo más difícil es imprimir. Lo más complejo, porque es lo más caro, porque uno no va y no imprime 3 libros, sino tiene que imprimir 500, 600, 1000. Entonces Procultura me ha indicado, ¿verdad?, que hay algunos fondos para seguir imprimiendo, y mi idea es poder trabajar. Bueno, ahora va a salir la serie de Aguita, que se va a regalar el día, si Dios mediante, el día viernes 5, y después me gustaría trabajar con algunas mujeres que fueron grandes artistas, pero que no han sido reconocidas. Porque siempre se habla, ¿verdad?, de los artistas, de los que modelan, los que han tenido o lograron tener la suerte de tener formación, pero hay muchas mujeres anónimas, algunas estamparon solo sus apellidos, que están ahí. Un caso que no voy a nombrar el nombre, me decía: a mí me hubiera encantado seguir, pero mi esposo, muy machista, no me permitió seguir en este arte. Y ahí está. Y gracias a nuestras conversaciones,
gracias a que hemos ido a exposiciones. El otro día me comentaba y me decía, ahora volví a pintar. ¿Cómo no tener, verdad, los recursos de esta industria creativa de poder decir, oiga, mire, aquí hay algunos recursos para que usted dirija un taller y pueda enseñarle a otras personas? Entonces creo que a través de la fuerza, porque hay una tríada para rescatar el patrimonio. Una, somos los historiadores que relevamos el conocimiento y lo ponemos a disposición. Otra es la ciudadanía, que se tiene que asociar y tiene que pedirle al gobierno local o al gobierno nacional, oye, esto quiero proteger, este es mi patrimonio. Y tercero, ¿verdad?, es ya la protección del Estado, el municipio, que se orienta a una labor. Nosotros estamos al principio de la cadena, escribimos los libros, y creo yo que si sigo, ¿verdad?, escribiendo algunos libros, textos breves sobre estas personas, tal vez llegaremos a tiempo, antes de que algunas fallezcan, ¿verdad?, de que ellas, en vez que yo, estén aquí contando lo que fue. Algunas me decían, veíamos, miren, a nosotros nos separaban, pero veíamos a un señor de apellido Echeverría, Albino Echeverría, que trabajó en la fábrica. Veíamos a una persona de Barra que venían y pintaban, pero ellas fueron, en parte, sin menospreciar el gran trabajo de ellos, ¿verdad?, que también están en este libro, pero ellas fueron las que estuvieron 40, 45 años trabajando y pintando una obra preciosa. Así que espero seguir en ese ámbito. Quería saber si es que el libro, aquel de la cerámica utilitaria de Penco, ahí no alcanzo Bueno, a... sí. ¿Ah? Ese, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿En el stand? ¿En qué stand? Y si es que lo tienen disponible ahí también. Sí. Bueno, ese libro en especial se agotó, pero va a llegar mañana. Y está, todos dicen en el último, pero yo quiero decir en el primer stand. Porque como nosotros estamos al final, yo entro por allá. Entonces estamos en el primer stand, de atrás para adelante. Que es el stand de la librería del parque. Bueno, acá está el secretario general y director del Archivo Histórico, y yo me desempeño, ¿verdad?, en el día a día en las bibliotecas de Concepción. Y en la pandemia observamos, ¿verdad?, que 3 librerías cerraron, que 2 bibliotecas importantes también cerraron, y dijimos, tenemos que hacer un impulso a la literatura, especialmente en la literatura regional, porque cuando usted, ¿verdad?, yo, tal vez Tulio, cuando uno va a la Antártica, dicen hay que tener contador, hay que tener iniciación de actividades. Entra por Santiago, hay que, claro, hay que hay que ir a dejarlo a Santiago, una entrevista. Entonces dijimos, no, hay que tener una librería para autores regionales. Y hemos creado también, gracias a Evelyn, que está ahí, que dirige la librería del parque, todo un sistema para que cualquier autor regional, aunque tenga un libro, pueda entrar y pueda tener su libro. Así que todos estos libros están ahí, y yo como autor, porque ese lo edité por fuera, voy a traer los que me quedan y se los entrego yo a Evelyn para que se puedan comercializar. Tiene minuto la librería. Pero también cuente que están todos digitales. Sí, el archivo, que edita muchos los libros que se ven en la librería, no todos, porque están en igualdad de condiciones que el resto, tiene una sola regla, que quien quiera editar tiene que estar dispuesto a que su libro esté disponible, gratuito, para todo el mundo al mismo día que se presenta. Y eso se cumplió con casi 40 títulos que llevamos ya, así que nos hacemos trampa nosotros diciendo que si quiere lo descarga nomás, porque está gratis. Pero ojalá, igual que a nosotros, le guste el papel, el olor de la tinta, y quiera tenerlo físicamente, porque es otra cosa, ¿no es cierto? Un libro digital es información, un libro impreso es un objeto que se atesora, ¿eh? Casi un fetiche. Así que estamos en la cadena, Poli dice, estamos en la investigación, sí, pero al final de la cadena es el libro impreso, y hemos tratado de estar en todas las fases de la cadena para que realmente dar respuestas y no simplemente dejar quedar como manuscritos frustrados y no tener después el libro que cuente el cuento cuando nos podamos nosotros estar aquí contándolo. Así que eso es lo que hacemos, una especie de cadena, sí, de cadena cultural, toda una integración en serie para que finalmente lo que uno encuentra en un documento termine en la biblioteca personal de cualquiera que se interese. Tanto así que cuando le falta prensista a Amar o Trama, nos ofrecemos para ir a echar a prender las máquinas en OPSEP y poder ir a cortar los pliegos. Una última pregunta, disculpe. ¿La librería del parque está disponible para publicar libros en temática histórica o también en ficción literaria?
No, la librería del parque es una librería que comercializa libros propios y de terceros. El archivo edita libros propios y de terceros con temática de historia regional, pertinente y de calidad, generalmente asociado a proyectos. No es nuestro campo la narrativa, la ficción o la poesía, porque no es el campo de nuestra especialidad y por lo tanto no podemos aportar, pero ahí está el hombre, Tulio Mendoza, con ediciones, etcétera, que ha publicado, etcétera, no sé, más libros que Estrellas se ven en una noche despejada en Concepción, y va a seguir haciéndolo. Así que hay alternativas. Podemos actuar como simples impresores o editores, pero lo que nosotros buscamos es contar esta historia regional, no solamente la historia académica que hacen mis colegas aquí en la universidad, sino también la que escriben la gente que ha vivido los procesos desde su propia comunidad, desde una búsqueda personal. Es cosa de mirar nuestro catálogo, que ya es diverso y está disponible en el portal del Archivo Histórico de Concepción, que lleva 1 millón de descargas, pero falta la suya. Oscar quería hacer una pregunta igual. Sí, buenas tardes. Bueno, se agradece la presentación de ambos historiadores penquistas, o pencones, uno y otro penquista, ¿no? Penquista hacendado. Penquista hacendado. Se nos vino. Sí, a propósito del Museo de la Cerámica Nacional, me parece que es, bueno, la importancia está. Y quería preguntar, en la Galería de Historia acá, esa colección inicial de cerámica de lota que había con unas vitrinas especiales iluminadas, ¿todavía existe? ¿Está ahí? ¿Sería la base, digamos, o no? ¿O eso independiente? Porque eran bastantes piezas, recuerdo, como 100 400. piezas. ¿Ah? 100 piezas. 100 piezas. 400 me habían dicho, mira. Pero son muy valiosas. Cuéntale esa historia. Bueno, me tocó a mí estando director de la Galería de la Historia de Concepción cuando se instalaron esas piezas, que Sí. son piezas especialmente de lota. Hay un par más que vienen de la colección de Tomás Stone y se agregaron un par también de otras industrias, agregando también y haciéndole un guiño a la cerámica alfarera, que es muy importante, que también hay que recuperar, Quebrada la Ulloa, Rere, Quinchamalí, Los sauces y los Florida. sauces, claro. Y Penco. entonces, pero yo creo que tiene que haber más de un hito, porque para que el turismo venga, para que el turista venga, tienen que haber un museo de la cerámica, ¿verdad? En Coronel, en Lota, en Penco. Y lo que ¿cuál es mi sueño en general? Mi sueño es que el Estado constituya, porque el Museo de Artes Decorativos, que es muy potente, que trabajan bien, está también orientado a las artes internacionales. Habría que tener en específico un museo de la cerámica nacional por toda la tradición nacional y además porque Concepción, ¿verdad? Como yo les decía, fue una matriz creativa para Chile. Y por qué no en una región que el país está en deuda en el ámbito cultural. Así es. En el ámbito, recordemos que no hay museo de la historia general. Don Armando estuvo en la gran noticia de recibir, ¿verdad?, algún aporte para poder expandir la Galería de la Historia, pero por más que crezca no va a ser el museo de la historia que debiéramos tener y que debe ser estatal. Nosotros tenemos una hermosa biblioteca que ustedes conocen, 2.000 metros cuadrados, pero falta la biblioteca, ¿verdad?, regional con recursos del Estado. ¿Y por qué no entonces, para saldar esa larga lista de deuda, que el Estado instale, pensando en el turismo creativo, los cruceros que van a seguir llegando y que además de estos países vienen de esa tradición? Uno va a Inglaterra, está, no sé, el Museo del Royal Dalton, uno va a España, el Museo Lladró en Valencia y así. ¿Qué decir de Alemania, de Holanda? Limoges en Francia, Delft en Holanda. Italia, Capodimonte, o sea, estos tours se pueden, ¿verdad?, realizar y se puede instalar aquí el Gran Museo de la Cerámica Nacional y Latinoamericana. Pensemos que los días cruzaron la frontera y constituyeron también industrias de cerámica en Argentina. Y aquí hay un potencial. Los Andes, no sé si ustedes han podido ir, todavía se mantiene de forma privada. Ahora hay esfuerzo que el municipio compre esta empresa y la pueda mantener con vida. Yo creo que estatalmente se pueden recrear los talleres. Todavía están las mujeres, los hombres, que aunque tengan algunos bastante edad, tienen todo el conocimiento y los ánimos para crear estos talleres y traspasar esta
esta tradición que es tan antigua y las personas puedan venir, observar cómo se modela la tierra, cómo se cose, cómo se pinta y después llevarse ese objeto a la casa. Bueno, yo creo que con esa pasión lo van a conseguir y bueno, y felicitarlos a ambos por la cantidad de información y de libros importantes que han logrado publicar estos últimos años, que no es, yo sé que no es fácil, así que me faltan algunos todavía, así que voy a comprar ¿Cuál? la versión nueva, mejorada, revisada y aumentada de Cerámica en Penco. En la cuarta te faltan 3. Gracias. Oye, Si muestra el pasaje, el boleto de la micro, le podemos dar una rebaja del 50% por venir de Oye, Santiago. Sí, yo único nomás que difiero un poco de Boris, yo no creo en el gran museo, porque el gran museo termina en Santiago. Yo prefiero más bien hablar de circuitos. Un pequeño reconocimiento, partió una llamada a esa colección de lota de Gloria Herrera, a que dar el nombre Gloria Herrera, que una coleccionista privada tuvo la generosidad no de prestarnos ni entregar en comodato, de regalarnos, contra la opinión de los hijos, incluso del marido, la colección. Y por eso yo la reconozco cada vez, porque el único pago que tiene es la generosidad y la honestidad de quienes se beneficiaron. Entonces, lo que el Estado no hace, a veces las personas pueden hacer. ¿Y por qué digo un circuito? Porque permite que se contextualice. No es la losa en sí, acumulada en un gran edificio, sino es, como mismo Boris enseña, las familias, la tierra, el caolín de Penco hizo la diferencia. El caolín estuvo siempre ahí, hasta María Graham lo reconocía, ¿cierto? Sin eso a lo mejor no habría habido industria. Las mujeres de Lota, la mina de Lota, lo que provoca la industria también, si no hubiera sido hoy, solo podía ser en Lota. Entonces por eso ir a verlo en su contexto tiene sentido, y hoy día la lógica está ir recorriendo la región a través de una integración de museos temáticos de intereses especiales que hacen que la gente viaje, por lo que dice Boris, ¿verdad? Hay gente que viaja siguiendo la losa, no le importa el país, le importa el objeto, y entonces sí se generan redes que son internacionales, y como está hoy día, el mundo no tiene límites, ¿eh? Así que mientras en otros lugares yo tuve la suerte y la desgracia de estar en la fábrica de Limoges, que languidecía, en la misma ciudad estaban vendiendo pura cerámica china, y ahí está la fábrica con su horno a punto de apagarse, lo mismo en Holanda. Aquí nosotros vamos de vuelta, estamos rebotando, y todos aquellos hornos que estuvieron a punto de apagarse, a lo mejor gracias a estos trabajos se encienden nuevamente. Esa es la esperanza y el sentido que hacemos, no solo de un rescate histórico, sino también como un camino de futuro, de desarrollo, de reconocimiento a las comunidades. Eso finalmente es lo que está detrás. Mejor calidad de vida, mejor región, más identidad, desde lo que sabemos nosotros, que es la historia. Pero hay que apurarse porque estamos juntos en el momento coyuntural. Se levantaron en el antiguo sitio de la fábrica de Lota Green, ¿verdad? Siendo edificios, que hubo un retroceso ahí en el ámbito industrial. En Penco también se echaron abajo los antiguos hornos. Mientras en Bilbao uno puede ir a un horno túnel a una conferencia como esta, porque se reconvirtió en un centro cultural. En Chile se sigue demoliendo el patrimonio industrial y el patrimonio que queda, que son las casas, ¿verdad?, se pierde en la trama urbana. Si uno va a Penco, una persona que no conoce no sabe cuál es el patrimonio losero y cómo, ¿verdad?, ese patrimonio urbano losero, su escuela, su clínica, su hogar social, su cancha, sus viviendas para empleados y obreros, ¿verdad?, está todavía ahí. Por eso hay que crear estos circuitos, esta ruta, y yo creo que justo es el momento. O sea, llegamos a tiempo y creo que el apoyo de ustedes, que lean estos libros, que sigan trabajando, el apoyo de los coleccionistas y el apoyo del gobierno regional que de a poco nos ha ido apoyando, vamos a hacer las cosas diferentes y les vamos a poder entregar este patrimonio a nuestros hijos. Eso. Sí, verdad, por eso, gobierno regional del Biobío, hagamos los créditos también, sí. Gracias a ellos este libro se imprime y ha podido ver la luz con tanta calidad y tanta belleza. Así que muchas gracias a ustedes.